Hagamos un breve recuento, ¿no? Un repaso de lo que ha sido las últimas horas y probablemente también los últimos días y semanas en Perú. Hace menos de una semana, el entonces presidente peruano Pedro Castillo llamó a las instituciones peruanas a la más amplia unidad y negó la posibilidad de disolver el Congreso, cosa que lo hizo ayer al mediodía ante el riesgo de que los parlamentarios alcanzaran los votos necesarios para destituirlo, cosa que también pasó ayer, porque al mediodía Castillo decide cerrar el Congreso, hacer el anuncio de la convocatoria a unas nuevas elecciones no generales, sino solamente parlamentarias, para ir a un Congreso con facultades constituyentes, pero el Congreso decidió horas más tarde cesarlo por incapacidad moral. Sin embargo, este miércoles dio marcha atrás, cerró el Congreso, siguiendo los pasos de al menos un par de sus predecesores, y el Parlamento igualmente lo declaró su vacancia pocas horas después, ¿no? Castillo fue el primer presidente investigado en funciones y este fue el tercer intento de la oposición para removerlo por incapacidad moral permanente desde el inicio de su gobierno. Castillo es un hombre de 53 años, era profesor rural y fue el primer presidente de origen campesino en 200 años de independencia del Perú. Ofreció, y así llegó al poder, luchar contra la corrupción, elevar los impuestos de las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la Constitución y acabar con los supuestos monopolios que elevan el precio del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión. Llegó con muchas expectativas, llegó con el voto de la izquierda, del progresismo en Perú, y finalmente lo que pasó es que terminó de alguna forma, no sé si decirlo, siempre se suele usar como una suerte de palabra cliché para estos casos, terminó secuestrado por los poderes fácticos del Perú. Bueno, la cosa es que terminó casi que atado de manos y entregado a los poderes económicos, políticos y finalmente hasta militares de su país, ¿no? El Congreso peruano informó la semana pasada que hizo un nuevo pedido para debatir la destitución del entonces presidente. Fue el tercer intento legislativo para removerlo bajo el argumento de incapacidad moral permanente desde el inicio de su gestión. Hasta antes de la disolución del Parlamento, que fue ayer al mediodía, se desconocía si la oposición legislativa alcanzaría los 87 votos necesarios para destituirlo, pero al final se alcanzaron más de 100, en realidad fueron 101 votos a favor para su destitución, 6 en contra y 10 abstenciones. La incapacidad moral permanente es una cláusula incorporada a las leyes constitucionales del Perú hace más de 180 años y no tiene una definición objetiva, según los expertos. En el siglo XIX significaba locura, pero ahora muchos la relacionan con la corrupción. Algo más o menos parecido a lo que incluso se aplicó acá, recordarán ustedes, en el 97 cuando lo destituyeron a Bucaram, ¿no? El tema de la incapacidad mental, figura que en el caso de Ecuador no existía dentro de la legislación ni la Constitución. Fue además un golpe de Estado ilegal e inconstitucional, aunque no nos guste Bucaram, pero lo que hicieron socialcristianos, izquierda democrática, democracia popular y todos los partidos que ahora se las dan de defensores de los procesos democráticos fue dar un golpe de Estado inconstitucional en contra de Bucaram, por más que el tipo nos parezca de lo peor. ¿Por qué le investiga la justicia a Castillo? Tiene 5 investigaciones en su contra, 4 por presunta corrupción y otra por un presunto plagio en su tesis de maestría hace una década. La Fiscalía argumenta que el ahora exmandatario aprovechó su posición de poder para beneficiarse económicamente junto a un grupo de familiares, funcionarios y amigos. Él rechaza todas las acusaciones. En Perú, un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque, según la Constitución, eso solo puede darse en caso de traición a la patria, disolución en el Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar elecciones o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. Yo les decía que Perú es un país que viene atravesando una profunda crisis política e institucional, más o menos como la que nosotros atravesamos allá por la década de los 90 y inicios de los 2000, algo más o menos parecido, ¿no? Y probablemente nosotros en este momento estemos atravesando una crisis institucional que no ha llegado a los niveles que llega a Perú, por supuesto, porque no se cayó Moreno, no se ha caído Lazo, pero ha habido una
al menos ahora sí, una abierta pugna entre Ejecutivo y Legislativo, y durante los dos gobiernos sendas manifestaciones populares, ¿no? Que no fueron acompañadas por los sectores políticos. Tanto la protesta de octubre del 2019 como la de junio del 2022, que llegó a tratarse en el Parlamento mediante la pretendida aplicación del artículo 130 de la Constitución, pero finalmente no hubo ningún suceso que se relacione con la destitución del presidente o golpe de Estado alguno, ¿no? Fueron protestas populares, punto. Desde 2016, Perú vive en una crisis política caracterizada porque los parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019, el mandatario Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. Vizcarra ayer osó, para que se den cuenta cómo los políticos son muy parecidos en todo lado. Ya vamos a ver la realidad de Ecuador más adelante. Ya, pero Martín Vizcarra, que en el 2019, perdón, en el 2020, convocó elecciones y disolvió el Congreso. Ayer osó llamarle dictador a Castillo al momento en que él hizo exactamente lo mismo, es decir, cerrar el Congreso. No, todo depende del cristal con que se miren las cosas y del momento en el que uno se encuentra. Vizcarra cerró el Congreso, bravo. Ayer que Castillo hace lo mismo, Vizcarra lo llama dictador a Castillo, ¿no? Pero, un poco para también darnos cuenta de cómo la clase política en nuestros países es bastante parecida y termina siempre dando esas muestras groseras, grotescas, de incoherencia, ¿no? Y de contradicciones. Vizcarra, además, recordarán ustedes, se hizo cargo después de que fuese destituido Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo varias denuncias por corrupción. Tanto él como quien fuera además su contendora en la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori, tuvieron acusaciones de haberse beneficiado de esta empresa constructora Odebrecht. Entonces ya salimos de aquel proceso en el que fue destituido PPK, Vizcarra se hizo cargo, ¿no?, del poder. El nuevo presidente Manuel Merino duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron 2 muertos y 200 heridos. ¿Recuerdan ustedes bien? Nosotros acá abordamos este tema entrevistando a doña Rocío Silva, que fuera también parlamentaria y me parece que está vicepresidenta del Congreso del Perú en esas épocas, ¿no? Así que también abordamos de ese tema acá en nuestra estación. Francisco Sagasti finalmente llegó al poder y tras 9 meses entregó el puesto a Castillo. Así que ahí tienen un poco el resumen de lo que ha sido la crisis política de los últimos días y que finaliza ayer con la posesión de una nueva presidenta, ¿no? Que además era la vicepresidenta de Castillo y que hasta hace algunos meses le había jurado lealtad a Castillo. Era su vicepresidenta. Ahí están viendo ustedes imágenes de doña Dina Boluarte, quien fue posesionada el día de ayer por el Parlamento peruano como nueva presidenta del Perú, quien era vicepresidenta de Pedro Castillo y que además hoy se convierte en la primera presidenta de la historia del vecino país. Bueno, ahora vamos con las contradicciones en el Ecuador. Ayer, como lo había anunciado el pasado día martes, el presidente de la República acudió hasta la Asamblea Nacional. Glenda Vaquero dice, Vizcarra, el señorito Fiu Fiu. ¿Se acuerdan del TikTok ese del que hubo toda una historia ahí, no, medio novelesca, que involucraba al expresidente de Perú y una relación sentimental? Bueno, que no viene al caso. En fin. ¿Me permiten tomarme un sorbo de café para despertarme, por favor? Ayer Lasso fue a la Asamblea con una parafernalia digna de un precandidato a algo. No sé a qué, porque Lasso es presidente. Pero bueno, ayer, señoras y señores, el presidente de la República ha inaugurado una nueva etapa preelectoral en el país, o ya electoral, porque además, digo, ni para ustedes ni para mí es un secreto que el 5 de febrero del 2023
el Ecuador entero vivirá un nuevo proceso electoral. Vamos a elegir prefectas, prefectos, alcaldes, alcaldesas. Otra vez estamos con imagen congelada, el señor X. Y vamos a la consulta popular, a votar sí o no en la consulta a la que ha convocado el presidente Lasso. Y en medio de una profunda crisis de inseguridad, que es la que está viviendo el Ecuador en este momento, el presidente ayer, como les digo, en un acto lleno de parafernalia, y ustedes me van a decir, no exageres, Alexis, de verdad que ya mucho te pasas, le criticas por todo al presidente. Bueno, pero es que si el presidente da papaya para que uno le critique, bueno, hay que criticar y hay que comentar, ¿no es cierto? Llegó a la asamblea acompañado de todos sus ministros, secretarios, asesores, su esposa, que obvio, doña María de Lourdes Alcíbar, no puede faltar nunca, porque además tiene que salir siempre en la foto con el presidente, aplaudiéndole, levantando el brazo al mismo tiempo que su esposo. No sabemos cuál es el rol que cumple la señora, pero tiene que estar, ¿ya? Y fue acompañado de cientos de simpatizantes que habían además sido trasladados y movilizados en buses hasta los exteriores de la asamblea y que ocuparon toda la plaza que se encuentra sobre la calle Juan Montalvo, ¿no? La calle de la entrada principal que tiene el Parlamento, por donde ingresan siempre los jefes de Estado, los invitados especiales a las ceremonias, ¿no? Ahí se armó una tarima, que esto es algo nunca antes visto. Y ojo, yo no voy a decir que a los señores o simpatizantes que fueron ayer con Lasso son borregos sanducheros, ni que son zombies. Ya, bueno, en la época, ¿se acuerdan ustedes de la Revolución Ciudadana? Cómo denostaban e insultaban a los simpatizantes de Correa, llamándoles justamente eso, diciéndoles borregos sanducheros. Pobres diablos que se vendían por un sándwich y $20 que iban a acompañar a Correa, ¿ya? Eso decían. Bueno, yo acá no voy a decir ni que eran borregos sanducheros, ni que les compraron con $20, ni que son unos zombies. Probablemente eran personas que tenían alguna necesidad y que ayer acudieron a aplaudir, a avivar, a felicitar y a adular al presidente Lasso. Pero lo que ustedes vieron ayer, y me encantaría empezar por ahí, que lo van a ver ya mismo si es que no lo vieron, es algo que nunca antes yo había visto en el país. Ya que tanto les encanta hablar de Correa, de compararse con Correa, ¿ya? Y que Correa era un populista y era un dictador y era esto y lo otro, no sé qué, lo que quieran. Yo nunca le vi a Correa llegar a la asamblea, montar una tarima fuera de la asamblea, subirse a la tarima, hablar, pedir que griten Correa presidente para la entrega de un documento. Lo de ayer se solucionaba o por correo electrónico o enviándole, como hizo por ejemplo en junio, cuando pidió el presidente a uno de sus secretarios que lo represente cuando el Congreso lo quería destituir y no dio la cara al Congreso ni al país. El presidente ayer sí fue a la asamblea para entregar un papel. Fue a dejar un papel. Aquí están reformas a la Constitución. Tenga. Eso podía haber hecho Pozo, Ordóñez, Jiménez o el portero de Carondelet. O el mensajero de Carondelet. Cualquiera de ellos podía haber ido a hacer lo que hizo ayer el presidente. Pero lo hizo el jefe de Estado, acompañado de Borrero y toda la corte de ministros y secretarios, secretarias de Estado. Y asesoras y asesores, y etcétera, etcétera. Y fue. ¿Era necesario eso? No, no era necesario. Desde el punto de vista procedimental, no era necesario. Desde el punto de vista político y comunicacional, probablemente sí. Probablemente sí. Y todavía habrá gente que se come el cuento de el presidente que da el discurso grandilocuente
en una tarima afuera del Parlamento. Me van a perdonar, pero lo de ayer fue un espectáculo realmente, como lo decía alguno de nuestros seguidores en el chat, fue un espectáculo realmente patético. Que yo no dudo que en este país haya gente a la que le gustan este tipo de shows patéticos, así lo creo. Por eso Lasso es presidente. Claro que sí. Seguramente serán las mismas personas que aplauden el acto de ayer del presidente Lasso, las mismas que daban likes al TikTok de los zapatos rojos. Entonces sí que les gusta. Podemos ver un par de cortes de lo que fue este show que montaron ayer en la Asamblea Nacional, que ahora sí fue un circo. Como presidente de todos los ecuatorianos. E insisto, es momento de que esta Asamblea Nacional se defina. ¿Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia? Es momento de definiciones. Es momento de definiciones, de ponerse del lado de los ecuatorianos, del lado de la familia ecuatoriana, de todos los ciudadanos decentes que esperan soluciones. Hoy yo me pregunto, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado está la Asamblea Nacional? Ya, gracias, suficiente con los gritos destemplados y los discursos en los que no se dice absolutamente nada. Sí, como dice mi buen amigo Andrés Reliche, ayer presentó en sociedad el presidente su guardia de choque, ¿no? Trataron mal incluso hasta los periodistas que no pudieron ni siquiera grabar ni tomar imágenes de lo que era el ingreso del presidente Lasso, porque sus guardaespaldas y sus propios ministros, que se habían convertido además en guaruras, ¿no? Que iban abriendo. Ahí hay una imagen en donde se ve a Diego Ordóñez, a Francisco Jiménez y algunos otros abriendo paso al presidente, empujando al que encontraban a su paso. Una cosa realmente vergonzosa lo que se vio ayer. Pero está clarísimo, ¿no? Les dice a los asambleístas, es momento de que se definan de qué lado están. Si están del lado de los narcotraficantes o del lado de los delincuentes, no sé qué, o del lado de los ciudadanos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces más de lo que le resta de gobierno el presidente nos va a poner a los ecuatorianos en escenarios similares al que, por ejemplo, se vivió meses atrás cuando presentaron el proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza, donde le dijeron exactamente lo mismo a la Asamblea? Hoy volvemos a punto cero. Hoy son reformas constitucionales. Escuchemos qué era lo que decía Lasso en 2015 con respecto de lo que hoy plantea él desde el poder. Cuando Correa quería hacer una reforma a la Constitución similar a la que hoy plantea Lasso para que las Fuerzas Armadas colaboren con el tema de la seguridad, esto era lo que decía Guillermo Lasso. Escúchenlo. Hay que actuar ahora, porque una de las enmiendas constitucionales precisamente apunta a cambiar el rol fundamental de las Fuerzas Armadas para que se incorporen en el control y la seguridad interna. Y nosotros hemos planteado, al igual que muchos otros colectivos sociales y políticos del país, la necesidad del archivo del paquete de enmiendas que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional. Yo coincido con aquel criterio de que no se puede distraer a las Fuerzas Armadas de su función fundamental. Ellos han sido preparados para el cuidado de la soberanía nacional, para cuidar la seguridad en las fronteras, y esa es una preparación que dista mucho de lo que significaría el cuidado de la seguridad interna en las calles, el cuidado de bosques, o peor, el uso de los militares para el control
aduanero. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¡Cállate, que me desespero! Bueno, hay que citar al filósofo popular mexicano Roberto Gómez Bolaños. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo es ahora? ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Con cuál Guillermo nos quedamos? ¿Con el del 2015 que se oponía a que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la seguridad, donde él decía que no hay que distraer a las Fuerzas Armadas de sus funciones para las cuales además habían sido entrenados y preparados, que era el cuidado de las fronteras? ¿O con este que dice que hay que ponerse del lado de los ciudadanos? Presidente, usted se está contradiciendo de lo que dijo años atrás, cuando aparentemente lo que está a la luz de todo el mundo es que usted se oponía por oponerse. Ahora hay un tema, ya que son tan austeros y tan cuidadosos del uso de los recursos públicos. El artículo 442 de la Constitución, que se refiere a la reforma constitucional en su capítulo 3, dice: la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reformas de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Esto es lo importante. Para la aprobación en referendo se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referendo y dentro de los 7 días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. En buen romance, el segundo debate, en el mejor de los casos, yo ayer les dije, esto podría tomar hasta un año. Ya, un poquito como exageré, pero todo depende también de los tiempos. Y vemos que el Ecuador de hoy es un Ecuador que va lento. Y una asamblea que está atravesando momentos críticos, donde hay unas disputas y distracciones constantes y permanentes, ¿no? Se pelean con el Consejo de Participación, la pugna abierta con el gobierno y viceversa, ¿no? Porque además en el problema están metidos todos. Aquí no hay, de verdad que es muy complicado, digamos, tratar de ponerse del lado de alguien, porque es un relajo el que vive el país, ¿ya? Pero digamos que en el mejor de los casos, el segundo debate, así que la asamblea le meta el pie al acelerador y digan, vaya, vamos a hacer lo que dice el presidente, nos vamos a poner del lado del pueblo y vamos a trabajar para sacar adelante la reforma. Una asamblea en contra, ¿no? Ojo, esta no es una asamblea pro gobierno, está enviando un paquete de reformas constitucionales a una asamblea en donde la mayoría es oposición. En el mejor de los casos, si es que le meten el pie al acelerador, esto podría estar en marzo, el segundo debate. ¿Eso qué quiere decir? Que ya pasamos el 5 de febrero, día de las elecciones seccionales y de la consulta popular. ¿Eso qué significa? Que si en marzo la Asamblea aprueba en segundo debate el paquete de enmiendas, viene un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo periodo de 45 días de espera para la convocatoria a un nuevo referendo. ¿Eso qué quiere decir? Que después de las elecciones del 5 de febrero, en donde ustedes van a elegir prefectas, prefectos, alcaldes, alcaldesas y juntas parroquiales y demás, en 45 o 60 días después van a ser nuevamente convocados a las urnas para aprobar o no las reformas presentadas ayer por el presidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que será marzo, abril, mayo, junio. ¿Ya? Pero ¿saben qué pasa? Que ayer de noche, por ejemplo, en la provincia del Guayas, mientras el presidente sigue con discursos destemplados, haciendo ofrecimientos para resolver los problemas de inseguridad por los que atraviesa el país, ayer, en horas de la noche, en Durán, asesinaron a tiros a Javier Zambrano, un hombre de 42 años que no registraba antecedentes penales
y que trabajó en la empresa de agua potable de Daule y actualmente se encontraba trabajando como asesor político del candidato a la alcaldía de Durán por el Partido Social Cristiano, Rodrigo Aparicio. Mientras el presidente sigue haciendo ofrecimientos para resolver la inseguridad del país. Mientras siguen tratando de buscar culpables y de responsabilizar a terceros del mal manejo de la inseguridad, pasa esto, asesinan a la gente. Pasa que en las vías del Ecuador ya no hay cómo viajar tranquilamente. ¿Saben por qué? Porque delincuentes detienen a tiros a los vehículos de las cooperativas de transporte para asaltar a sus ocupantes. Los ecuatorianos ya no pueden viajar por las carreteras de este país porque los delincuentes también se las han tomado. ¿Por qué? Porque no hay presencia de la fuerza pública. Mientras tanto, el presidente ha inaugurado oficialmente la campaña electoral con gritos destemplados de Lazo, presidente, Lazo, presidente. Siguen las ofertas de campaña con un tipo que está en el poder.